Considerada como la más restrictiva ley contra fumadores en el mundo, la nueva ley antitabaco aprobada en México deja muy pocos espacios para fumar en el país. La reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, que fue aplaudida por la Organización Mundial de la Salud, reduce la exposición de marcas de cigarros en anuncios y en los comercios, además de aumentar los lugares donde está prohibido fumar. Hay un gran debate nacional en torno a estas nuevas disposiciones en la llamada ley antitabaco, que endurecen algunas medidas, y de ese tema vamos a abordar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Ana Angelita Degollado González. Ella es diputada presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Control de las Adicciones del Congreso Local. Ana Angelita, bienvenida. Gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gerardo Rojas Sánchez, él es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Fabiola Macías, ella es coordinadora de la Clínica de Manejo del Estrés y Cesación Tabáquica del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Francisco Javier Aguayo del Castillo. Él es vicepresidente de secciones especializadas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Javier, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en tu programa y compartir en esta mesa. Muy bien, vamos a empezar con el tema, lo hemos llamado la dura nueva ley antitabaco en México. Una primera intervención, Ana, algo breve para introducirnos al tema. Bueno, una ley que inicia lo que ya estaba tratado en el convenio marco de la OMS para el Tratado del Tabaco. Que todos tengamos un compromiso político en donde el principal objetivo sea la prevención y proteger sobre todo a los que no fuman, pero también el iniciar a reducir las edades del tabaco y apoyar el abandono del mismo, abarca esta ley. Muy bien, ya abundaremos sobre la misma. Sí. Gerardo, una primera intervención, por favor. Bueno, yo creo que ya era necesario actualizar esta ley porque antecedentes tenemos. Yo creo que el más reciente fue en el 2015, pero creo que hacía falta aterrizar en esta ley y sobre todo con fundamentos dirigidos a la población de todos los riesgos que ocasiona el consumo de tabaco. Yo creo que por ahí era muy conveniente volver a reactivar esta ley y bueno, aunque es dura, creo que para eso estamos aquí, yo creo que para debatir un poco sobre las complicaciones que tiene todo este consumo de tabaco, ¿no? Muy bien. Fabiola, una primera intervención también tú. Pues estamos contentos por esta nueva ley, precisamente porque está orientada al tema de la salud pública y tiene que ver con el beneficio y el cuidado de las personas que no son fumadoras para prevenir la cuestión del futuro, ¿no? Pensar un poco en el futuro, en lo que nos depara y pensar mucho en la salud, en el sistema de salud y también en las personas que son fumadoras y fumadores. Entonces, esta es una iniciativa que ya tiene bastantes años, es un esfuerzo y un reconocimiento de México como uno de los primeros países pioneros en subirse a lo que es el convenio marco a nivel mundial, y eso hay que reconocer. México ha sido reconocido en 2 ocasiones por la Organización Mundial de la Salud en el combate a la lucha contra el tabaco, y creo que vamos para allá. Muy bien. Javier, también para ti una primera intervención. Gracias, Carlos. Sin duda, una ley fuerte, una ley, me gustó el título, ¿no?, del programa, una ley muy rígida, en la cual definitivamente debemos analizar desde 2 perspectivas, ¿no? Uno es el tema de salud, que coincido, que es un tema muy importante, el cuidar, el preservar la salud, pero también para nosotros está el tema que es el comercio, el tema comercial, en el cual definitivamente esta ley va a tener una repercusión en los pequeños comercios, tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio, que más adelante pudiéramos profundizar. Perfecto. Profundizamos sobre el tema también. A ver, Ana, yo quiero preguntarte, por ejemplo, cuando se aprueba el tema del consumo de marihuana, hubo por ahí un argumento de los ministros que decía que está basada en la libre personalidad. El desarrollo de la libre personalidad se le autoriza este consumo. ¿Cómo entender que esta nueva ley es más rígida para los fumadores, digamos, de tabaco? Si tenemos ese antecedente que hasta se permitió el consumo de marihuana. Sí, mira,
está esa situación de compararla con el consumo de marihuana, está la situación de compararla con el consumo de alimentos altamente calóricos o muy ricos en azúcares, pero yo lo veo desde un punto de vista, la salud. El tabaco tiene efectos colaterales a terceros a nuestro alrededor y eso lo tenemos nosotros como legisladores y como gobierno en todas las entidades, desde lo nacional, lo estatal y lo municipal, que también está ahorita pendiente, debemos de participar para que este problema de salud pública empiece en realidad a reducir y que de todas maneras queda bajo tu responsabilidad si decides fumar o dejar de fumar. Pero a diferencia, por ejemplo, de la comparación que me hacías con lo de la marihuana, Carlos, esta ley es para prevenir, para reducir el daño de una enfermedad que es el cáncer. En Jalisco, hace unos pocos meses, acabamos de aprobar la iniciativa a favor de los niños con cáncer, ¿sí? Para que tengan su tratamiento oportuno, para que haya la detección temprana también. Entonces, al hablar de una sustancia, de un producto que te ocasiona un cáncer, debemos de tener esa responsabilidad como servidores públicos, sobre todo con la prevención. Debemos de prevenir y como lo comentábamos, el convenio marco de la OMS contra el tabaco ha comprobado que los espacios de 100% libres de humo nos dan muy buenos resultados. Muy bien. Gerardo, ¿qué tan complejo es este fenómeno en México, el consumo, la adicción al fumar al tabaco? Bueno, la verdad es que a nivel mundial, cada año mueren aproximadamente unos 6 millones de personas, o sea, debido a consecuencias del tabaquismo. Esto implica no solamente las enfermedades pulmonares, sino también las enfermedades cardiovasculares. De hecho, la primera antecedente de una persona que padece de un infarto o de un miocardio, ¿sí?, es por antecedente de tabaquismo, ¿no? Entonces, aquí se agrega la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en México, que es muy común, y evidentemente cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón, que es el más frecuente, pero también vienen otro tipo de cáncer, como el cáncer del aparato digestivo, como el estómago, páncreas, por ejemplo, asociado al consumo de tabaco, ¿no? Ahora, creo que la problemática actual es exactamente que este tipo de enfermedades pues son altamente prevenibles, ¿no? Son altamente prevenibles porque al no asociarse con tabaquismo, pues reduce la probabilidad de que se desarrolle este tipo de enfermedades. Ahora, en el tema de economía de la salud, pues es muy importantísimo porque son pacientes que ingresan a los hospitales, requieren de tratamientos muy costosos y bueno, al consumir este tipo de sustancias, pues evidentemente el daño a nivel sistémico pues es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el impacto y creo que sí se reduce mucho las probabilidades de estas enfermedades. Muy bien, Fabiola daba un dato, Gerardo, en el sentido de 6 millones más o menos en el mundo de gente que muere por tabaco, pero yo agregaría, según los datos que vi, hay otros 2 millones de fumadores no pasivos. Pasivos más bien se les llama, que también mueren por el tabaco. Sí, de hecho ese es un problema, por eso es un problema de salud pública, porque no solamente impacta al que es fumador, sino que tenemos 3 tipos de fumadores o 3 tipos de los que son de primera mano, segunda y tercera mano. La primera mano es el fumador que consume directamente el tabaco o el vapeador, en este caso, o los dispositivos de nicotina. El fumador de segunda mano es aquel fumador pasivo que está cerca, en contacto con un fumador activo y que pues inhala los humos, ¿no?, los gases que se expide tras fumar. Y el humo de tercera mano es todo aquel humo que se queda en toda aquella sustancia que queda suspendida en las superficies. Estos cambios en la ley lo que establecen precisamente es trabajar en lo que es el humo de segunda mano y el humo de tercera mano, porque estos son personas que no quieren fumar, no quieren iniciar en esta actividad del tabaco, pero sin embargo están expuestos y las consecuencias en términos de salud son las mismas que comentaba Muy bien, el Javier, doctor. ¿qué tan fuerte es esta industria del tabaco en México? No, es una industria muy fuerte. Si partimos de la base de que a nivel mundial aproximadamente es el 22% de la población
la que fuma, estamos hablando que es una industria muy fuerte. Si lo vemos también que esta industria repercute también, por ejemplo, pues oye, vemos cigarros por todos lados, vemos fumadores por todos lados. Digo, definitivamente es una industria muy fuerte. Por eso medidas, que era lo que yo comentaba al principio, medidas como esta nueva ley anti-tabaco, las reformas, van a generar un impacto en el tema comercial, el tema de comercio. Y yo quiero hacer hincapié mucho en esta parte que coincido mucho con Fabiola, coincido con la diputada y coincido con el doctor, ¿no? En el tema de salud yo considero que no hay duda, no hay duda de que el tabaco daña, no hay duda de que debemos impulsar campañas preventivas de toma de conciencia, y no es, para su servidor, no es nada más ponerle la etiqueta, es importante, del daño que causa, no es nada más taparlos, de esto va más allá, ¿no? De entender, de informar el daño que como fumadores nos causa, y también que los que fuman se entendamos o entiendan que el fumador pasivo es el que más daño puede tener. Y ahí el doctor tal vez pudiera profundizar. Entonces nosotros, el personal, estamos conscientes de que sí, debemos cuidar la salud, de que debemos preservar, pero debe haber espacios. Pues, ¿no? Ahora, Javier, el tema de la venta de cigarros en los estanquillos, en los abarrotes, representa un importante ingreso para esos comercios. Sí, claro, ¿no? por supuesto. La cerveza y el cigarrillo, sí, claro. ¿no? Sí, claro. De hecho, les puedo compartir un dato. Actualmente tenemos identificadas, son aproximadamente 69,000 tiendas de abarrotes y autoservicios en el Estado, que equivalen al 21% de las unidades económicas. Son 95,000, algo así, ¿no? En total, sumado con restauranteros, que son los restaurantes, que también es el tema, son 26,000, son 95,000 empresas las que se pueden ver afectadas por la nueva ley, ¿no? Que representan una parte importante de la actividad económica del Estado. Muy bien, vamos a continuar con el tema, voy a una pausa, regreso con más.
antecedente de la asociación que había tabaquismo con cáncer de pulmón, ¿sí? Sin embargo, la publicidad fue impactante. Por ejemplo, el que fumaba, la publicidad era: fumar es un placer, yo amo fumar. Eso desde el punto de vista psicológico es algo muy fuerte, ¿sí? Si nosotros ahora lo llevamos hoy a la actualidad, pues eso sigue impactando, Eso impacta más esto que el anuncio de que el cáncer provoca cáncer. Claro. O sea, para ello lo impactante, ¿no?, de todo esto, psicológicamente hablando, ¿no? Claro, Fabiola, mencionaba hace un momento, Ana, los riesgos del consumo de tabaco a edades muy tempranas, cuando empiezan las adicciones. Sí. En el caso, por ejemplo, de lo que tú ves en tu clínica y todo, ¿qué tan complicado es dejar esta adicción? Bueno, pues es difícil. De hecho, la adicción al tabaco es una de las adicciones más complicadas. De hecho, se ha identificado también que el tabaco abre las puertas a otras adicciones y a otras sustancias, y por eso es tan importante identificar esto, ¿no? El cerebro, como lo comentaba el doctor, lo que hace es que se genera estos receptores nicotínicos que son muy complicados de poder atender, y dentro del tratamiento pues tenemos diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes que tienen, nosotros trabajamos con un modelo que es el modelo transteórico desde la parte psicológica para poder identificar el nivel de digamos, motivación que tiene el paciente para poder dejar de fumar. Entonces, hay pacientes que quizás casi yo estoy segura que todos los fumadores saben que fumar es nocivo para la salud. Claro. Que quieren dejar de fumar implica muchas situaciones y muchas características. Incluso hay que identificar que el tabaquismo no nada más es una adicción, también es una enfermedad. Es decir, cuando lo vemos como una enfermedad, identificamos que esa persona puede tener ese padecimiento, y eso lo que nosotros vemos es también tener un poco de paciencia en la atención al acercamiento del fumador. Y esto en los jóvenes nos preocupa mucho, sobre todo ahorita, porque el tema de los vapeadores es la nueva ola del tabaco que viene. Es decir, incluso la propia industria tabacalera está en contra del tabaco, pero está promoviendo nuevos dispositivos de nicotina, y el fenómeno que pasó, que comenta el doctor, de los años 70, se está volviendo a generar, pero con otros nuevos dispositivos. Esto es una publicidad engañosa, que los jóvenes, los papás y todos, pues tenemos que estar como muy al pendiente de la salud de todas y todos. Creo que ese es parte del problema, y creo que estas acciones de esta ley, por eso a lo mejor, como dicen, es muy dura, pero pensemos en el futuro, ¿no? Muy bien. Ana, una de las críticas que hacían los dirigentes empresariales, industriales, comerciantes, era que fue una medida rajatabla, sin abrir la posibilidad de un diálogo y ver las consecuencias de tomar estas decisiones desde el punto de vista comercial y económico. Sí. Quiero aunar lo que ya habían comentado. Desde el 2013 existía ya la ley, ¿sí?, para proteger a los no fumadores. Lamentablemente no se respetaban los reglamentos, los lineamientos. Entonces, sí impactó que nosotros como mexicanos tuviéramos una ley en protección de nuestra propia salud. No creo, de verdad, y yo quisiera que quitáramos el término excesiva. Claro. Porque excesivo es tener 8 millones, ¿sí?, de muertes por el tabaco. Excesivo es tener 63,000 jaliscienses que mueren por el tabaco. Entonces, nosotros debemos de enseñar la diferencia de los años que han transcurrido, de algo que inició con imágenes, con, como decíamos, de convivencia de los entornos, que se fueron incrementando, pero que desafortunadamente se incrementó el daño. ¿Por qué? Porque ha ido creciendo el consumo. Como legisladores, no podemos dejar de pensar en todos, de pensar en los comerciantes, en los productores, pero hay los derechos humanos. Claro. El derecho que yo tengo a elegir a fumar, pero el derecho que tiene el niño que está junto de mí a su salud. ¿Sí? Muy bien. Javier, multas de 60,000 hasta 500,000 pesos, ¿le va a afectar, por ejemplo, a los restaurantes y todas esas cosas? Sí, definitivo. O sea, definitivo, y deja nada más de las multas.
El hecho de que en esta propia ley, de manera indirecta o directa, se les considere como promotores, del daño a la salud, ¿no? Que es el mensaje que se manda, ¿no? Tanto atiendas, esa parte se me hace excesivo. Aquí sí es excesivo. Aquí sí, por eso sí, digo, totalmente de acuerdo, quitemos el término excesivo, pero aquí sí sería excesivo, porque ya estás dando etiqueta de promotor contra la salud a un microempresario, a una familia emprendedora que tiene su negocio. Sería lo mismo que vendan también cervezas, por ejemplo. Guardando las distancias, sí, porque sí es muy importante, guardando las distancias, guardando las distancias pudiera ser algo parecido, pero insisto, guardando las distancias. Sí. El consumo de cerveza es una cosa que produce unos efectos y el tema del tabaco, insisto, todos coincidimos, es que es completamente nocivo para la salud, pero esas etiquetas que se pudiera pensar que ya son promotores, no promotores contra la salud, pues no, definitivamente no. Y aquí, si me permites, claro, Carlos, un tema que comentaba con Fabiola y que comenta la diputada, el tema de la ley anterior que ya existía, ¿no? que está ahí y que, insisto, todos coincidimos que tenemos que respetar los derechos humanos de los demás. Si yo fumo, no puedo fumar delante de ti, me tengo que aislar. Eso es de cajón. Aquí la parte, definitivamente falló el tema de implementación, que eso es ajeno a la ley. Eso es ajeno al mismo gobierno, eso es ajeno a quienes tenemos que cumplir en esa parte, ¿no? Sí es cierto, están los espacios para los restauranteros, que eso es muy importante, que estén los espacios donde no puede afectar, estén aislados, pero si no hay implementación y no se respeta por uno mismo, ahí hay un tema. Bueno, pero ahí no es ajeno a los comerciantes ni los restauranteros. No, tenemos que respetar. Y por supuesto tampoco a los fumadores que no cumplieron. Nosotros tratamos de respetar. Voy a otra pausa, regreso con más. Nosotros tratamos de respetar. La nueva ley antitabaco que entró en vigor el 15 de enero prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto religioso, restaurantes y bares, además de paraderos de transporte público. En el trabajo, escuelas y el transporte público serán espacios también libres de humo de tabaco. La dura nueva ley antitabaco en México es el tema que abordamos en Ruta 44, genera polémica, por supuesto. Ya escuchábamos en esta cápsula donde no se puede fumar, pues en los espacios públicos, en parques, en transporte público. ¿En dónde, diputada, van a poder fumar los fumadores? En espacios libres, ¿sí? Donde no haya que esté a 10 metros de distancia del área de no fumadores, en espacios libres que no sean entradas o de concurrencia, donde se trata de proteger a los terceros, ¿no? De daños colaterales del humo ajeno. Ahora, por ejemplo, en los restaurantes, según leí, van a seguirse conservando las áreas libres, o más bien, las áreas para fumadores, pero no les van a servir ni un trago allá, ni comida, ni nada, para que se salgan a fumar ya. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Para que no estén... Es que también es lo que yo como médico veo de esta ley, también protege al fumador. Si lo vemos desde el punto de vista que puede ser el inicio para que empiece a pensar en abandonar y reducir el consumo de tabaco. Porque si lo aplica, les insisto, desde el 2013 se está luchando con eso. El convenio marco lucha, uno de sus objetivos es ese, que los fumadores luchen por abandonar el tabaco, pero pues nos tenemos que unir, gobiernos, instituciones, tenemos que participar todos juntos. Un tema muy importante que ya lo tocaron hace un momento, la salud mental.
Por eso la nueva ley de salud mental y adicciones es muy importante que se integre en las consultas y que se vea a la salud mental, al profesionista de la salud mental, que es el psicólogo, el psiquiatra, desde otro punto de vista, como debe ser el tratamiento oportuno para canalizar tus emociones, para enfrentarte a todo aquello que tú no puedes hacerlo solo y que te está ocasionando un conflicto, en lugar de buscar sustancias que te lo solucionen. Entonces también tenemos que avanzar mucho en la ley de salud mental y en integrar los servicios, como decían, los centros de atención que estén integrados. A ver, diputada, ¿y no era importante haber, digamos, invitado al diálogo al sector de la industria, el comercio, digamos, para convertirlos en auspiciadores de campañas de promoción para evitar de fumar y no que los lleven al estigma de que son promotores antisalud por vender tabaco nada más? Sí, yo creo que todo eso va a seguir adelante porque no es una reforma de ley, es una reforma de ley de la Ley General de Salud que tenemos que acatar los estados, pero que también podemos ver todas esas iniciativas, llevarlas, esas políticas públicas que ayuden para que todos estemos conforme con la decisión que estamos luchando, pero sí tenemos que ser muy firmes en esta lucha, ¿sí? Sobre todo para respaldar los buenos hábitos, que también son muy importantes. Muy bien, Fabiola. Sí, de hecho, esta iniciativa de ley pues viene constituyéndose desde antes del 2020-2021 y sí se invitaron a las cámaras de comercio, a la parte de las industrias tabacaleras, incluso a los tabacaleros, y hubo varias mesas de diálogo en el Senado, en la Cámara de Diputados, en donde se discutieron, ya que esta iniciativa de ley incluso tenía otras propuestas, como las cajetillas, por ejemplo, que fueran sin ningún anuncio, sin ninguna publicidad, cajetillas en blanco, que eso ya se aplica en otros países. Sin embargo, hubo pues también este debate, esta discusión, y hubo aspectos que se rechazaron en esta reforma de ley. Entonces, esto sí hubo un acercamiento, sí hubieron debates entre expertos y la industria, y pues este es el resultado. Es decir, pues en diciembre, primero se aprueba el reglamento, la ley general, y bueno, en diciembre se aprueba el reglamento y pues tiene un mes para poder entrar en vigor. Entonces, de alguna manera, pues sí había un tiempo de preparación. Lo que pasa es que pues a veces como que hace falta difundir un poco más esto para poder entender cómo se va implementando. Ya antes, en la anterior reforma, Fabiola, se habían incluido figuras un tanto grotescas, tengo que decirlo, de las consecuencias en las cajetillas de los fumadores, es decir, tumores y no sé qué cosas aparecían por ahí. O de las mujeres embarazadas, también Carlos. de mujeres embarazadas, sí. Sí, eso está desde el gobierno, no recuerdo si de Salinas de Gortari, que anteriormente no había una ley de tabaco propiamente, sino que estaba la Ley General de Salud y había un apartado específico orientado al tabaquismo. Y ahí fue donde se empezó a identificar como una enfermedad, un problema de salud pública, y entonces empezaron a establecer una serie de estrategias para poder empezar a cuidar a la población al respecto. Pero fue hace unos años, es lo que te digo, que obligaron a que aparecieran esas figuras o esas imágenes de fotografía en las cajetillas. No estaban antes. Como advertencias. Como advertencia. En el 2013. Muy bien. Gerardo, ¿no consideras tú, como dice un poco, poniéndome como abogado del diablo aquí, lo que dice Javier, de que sería importante una intensa campaña preventiva, más que andar ocultando las cajetillas? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí ya tenemos que aprovechar de alguna manera los que nos dedicamos a la salud pulmonar, sí, porque también hay que considerar eso. O sea, todo el mundo hablamos de la salud cardiovascular, ¿no? Hacer ejercicio, todo esto, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la salud pulmonar? Aquí es un tema importantísimo. Hace unos años, hace un par de años, antes de la pandemia, hicimos una campaña en el Hospital Civil de Guadalajara con el apoyo del Centro Universitario, con estudiantes de carrera de terapia respiratoria. Hicimos una campaña para ver cómo estaba la salud pulmonar de los bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara. Exitosísima, muy exitosa, porque nos dimos cuenta, hicimos un diagnóstico de que los bomberos tenían problemas obstructivos, ¿sí? Y que nos podíamos atender a tiempo. Entonces, yo creo que aquí lo que va y el comentario va a ir a que tendremos que hacer una campaña de salud pulmonar en toda la zona metropolitana. O sea, no solamente está el tema del tabaquismo, también está el tema de la contaminación. Entonces, la salud pulmonar va a ser muy importante, y al acercarnos nosotros
a la Cámara de Comercio, donde podamos obtener a lo mejor el insumo necesario para hacer un estudio de la función pulmonar, como es espirometría, para saber cómo está la salud pulmonar, sería importantísimo. Y eso sería un boom para todo el mundo, para el sector salud y para también el sector comercial, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que hacer una iniciativa de alguna manera, un convenio, donde podamos estar de la mano y poder hacer este tipo de campañas. Pero se trata de hacer una campaña masiva, realmente, que la persona que fuma pueda acudir a un centro de salud donde le podamos realizar un estudio de espirometría. Entonces, esto sería importantísimo y, ¿por qué no?, ser pioneros en este país de poder hacer una campaña masiva para este problema. Yo creo que por ahí donde tenemos que mirar hacia la prevención, y ahí exactamente es donde vamos a impactar en la conciencia de las personas, en donde pueden ellos saber cuál es su salud pulmonar y cómo prevenirse, ¿no? Cómo prevenir de esto. A ver, Javier, ¿ya te lanzaron un pial ahí? De cómo la Cámara de Comercio o el sector privado puede unir una campaña ahí. Totalmente. Para que no piensen, pues, que los comerciantes quieren que haya más fumadores para vender más cigarrillos. No, no es el tema, no es el punto. Y de hecho, si me permites, previo a engancharme con el PEAL, ¿no? A ver, adelante. En el caso que comenta Fabiola, sí, efectivamente, sí hubo participación del sector privado en las mesas de trabajo. O sea, sí lo hubo. Pero lamentablemente ninguna de las propuestas o de los esquemas que se proponían para mediar, insisto, cuidar la salud y cuidar la parte del comercio fueron tomadas en cuenta. Entonces nosotros estamos con la apertura y solicitamos esa parte también de que se reabran esas mesas, de poder llegar a un punto de equilibrio para poder profundizar, insisto, es primero la salud, pero también tenemos que preservar el comercio, lo que es la economía, los empleos y demás, ¿no? Y ahora, y en el tema que comentabas, doctor, definitivamente le entramos. Esa parte para nosotros como Cámara de Comercio, en esta congruencia, ¿no?, de que la salud es importante, nosotros también velamos por los intereses de la sociedad en diferentes temas. Nosotros es cuestión de sentarnos, definir y con todo gusto lo podemos impulsar, o sea, creemos en eso. Y la verdad, insisto, la toma de conciencia y ese tipo de campañas son fundamentales. Comentabas en uno de los bloques anteriores cómo fue esa publicidad, cómo fue enganchando, ¿no, diputada? Sí, pero iba acompañado de una parte, ¿no? Pongo un ejemplo para no decir marcas, que luego Carlos no me vaya a mandar la factura, ¿no? Aquí no tenemos problema. Perfecto, ¿no? Que sean Coca-Cola vende sentimientos, ¿no? Que es lo que te vende, ¿no? Y la verdad, tú ves, vende sentimientos, ¿no? Nike o te venden experiencias, y así cada uno. Así fue acompañado, y es la forma en la que impactan. ¿Por qué nosotros, en este pial que nos avientas, por qué no hacer igual a la inversa, ¿no? Es una campaña, una situación donde se muevan esas emociones, donde se mueve esa toma de conciencia con lo que es lo más preciado, que es nuestra salud. Sí, por supuesto. Que, todos los que fumamos o fuman sabemos que nos hace daño, pero que tal vez todos pensemos o piensen que a mí no me va a pasar. Y ahí está la gran oportunidad, ¿no? Yo creo que esa es la gran oportunidad de tener, por ejemplo, un diagnóstico inicial, porque no es lo mismo tener un paciente que ha fumado varios años a un paciente que empieza a fumar. Sí, claro. Entonces, desde el punto de vista funcional de la función pulmonar, yo creo que esto impactaría muchísimo. Iniciar, por ejemplo, la educación a esos pacientes, ¿sabes qué? Deja de fumar, disminuye la cantidad de cigarros, o vamos a iniciarte con un tratamiento en este momento para que no vayas a evolucionar a cáncer, para que no vayas a evolucionar a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces eso sí impacta, invitarlos a hacer ejercicio, invitarlas a tener unas mejores prácticas. Yo creo que esto es lo que ganaríamos. Haciendo un comentario y algo que nosotros observamos durante la pandemia, ¿sí? Disminuyó la cantidad de personas que fumaban y disminuyó también la cantidad de personas que se hospitalizaban por una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno piensa, ¿qué pasó aquí? Pues hubo más conciencia de que se tenían que cuidar, de que no tenían que estar en espacios abiertos, cerrados, y que tenían que protegerse, ¿no? Entonces, creo que sí impactaría mucho. Y aquí está la invitación. Nosotros tenemos el recurso humano que podríamos generar, hacer una campaña masiva. Gerardo, pero a ver, yo creo que una de las mejores campañas podría ser involucrar a la Secretaría de Educación, para que esta labor preventiva y de orientación empiece en la primaria, por ejemplo. Sí, claro. La secundaria. Sí, yo creo que aquí, y la Secretaría de Salud, o sea, finalmente yo creo que aquí entraríamos todos, y la Secretaría de Educación Pública yo creo que es muy importante,
porque si los niños comienzan a fumar exactamente a edad muy temprana, y sí lo comentó la diputada, estamos viendo niños que con 8 años, 12 años que empiezan a fumar. Entonces, claro que sí. El primer ejemplo, claro, para que estos niños fumen, pues es lo más cercano es el papá o la mamá. Bueno, pues hemos tenido muy buenas ideas aquí. La pregunta es quién le pone el cascabel al gato. Pero bueno, lo importante en esta mesa es que hay una diputada presente y seguramente se va a llevar algunas de estas ideas. Vamos a una pausa, regresamos a las conclusiones del programa. Dirigentes del comercio organizado del sector empresarial e industrial manifestaron su inconformidad por el decreto que de un solo golpe endureció las medidas contra el tabaco. Consideran que no fueron escuchados los afectados, ya que impactará en 95,000 empresas jaliscienses y que va a desincentivar las inversiones en el sector, que oscilan en los 1.897 millones de dólares. Además, advierten que ya se prepara una lluvia de amparos contra la medida. La dura nueva ley antitabaco en México, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Ana. Sí, pues decirles que desde el Congreso del Estado debemos de tener como legisladores la voluntad para llevar a cabo una prevención en todas las problemáticas de salud pública que están impactando, que definitivamente tienen un fondo y tenemos que iniciar desde ese fondo. La ley antitabaco nos va a ayudar a proteger con firmeza, insisto, a que los que no quieren ser fumadores no estén en contacto con ese humo ajeno, no corran ese riesgo, pero quiero hacer mucho énfasis también que aún con los fumadores les va a ayudar a que empiecen a reducir la cantidad de tabaco. Estoy segura de ello. Ya hablamos de lo cancerígeno que es la nicotina y que lamentablemente puede estar a un ladito de ti en un espacio y que debemos que luchar para que estos problemas de salud pública los controlemos de una forma en que no afectemos a terceros, sino que protejamos nuestra salud. A ver, diputada, esta es una ley. Sí. Ya había una ley que endurecía sanciones contra establecimientos que permitían... Sí, esta es una reforma de ley. Pero, ¿qué pasaba? ¿No se aplicaba? No, porque... ¿Quién nos dice que esta vez sí se va a aplicar? ¿Qué pueden hacer desde el Congreso? Hacer los exhortos para que se lleven a cabo las verificaciones adecuadamente, con el personal adecuado. Tenemos las dos instancias que van a ser responsables, que es la COPRISJAL y la COFEPRIS, que es muy importante que realicen su trabajo como debe de ser, con conciencia, revisando adecuadamente, pero que nosotros como ciudadanos también nos demos cuenta que el tabaquismo pues es una adicción que debe de ser tratada y que perjudica a terceros. Bueno, que tengo que decirle que esas dos organizaciones que usted menciona, yo creo que no tienen 20 o 50 inspectores en conjunto. Todo eso se tiene que mejorar. Gerardo, tus conclusiones, por favor. Necesitamos ser creativos en hacer un tipo de campaña y que no estamos hablando en contra de la Cámara de Comercio, no estamos en contra evidentemente de estas estancias o de los pequeños comercios. Yo pienso los restaurantes, etcétera. No, al contrario. Yo pienso que lo que tenemos que hacer ahorita es concientizar a la población de que deben de dejar de fumar de una manera creativa, como lo comentamos ahorita, pero aquí sí impactaría mucho todo lo que el sector salud tendríamos que hacer y nuestra parte para hacer ese tipo de campañas. O sea, si nosotros no llegamos a la población informándole lo que sucede con el tabaquismo y la importancia que tiene prevenirlo, o sea, tampoco no nos van a voltear a ver. Entonces necesitamos también hacer campañas masivas, y esto lo estoy hablando que no solamente sería el Hospital Civil de Guadalajara, tendría que ser la Secretaría de Salud, tendría que ser el ISSSTE, el Seguro Social, ¿no? O sea, aquí tendríamos que estar todos y con el apoyo realmente de las mismas instituciones
para el momento de tener insumos para hacer este tipo de campaña. O sea, no es fácil hacerla, pero el recurso humano lo tenemos y creo que nosotros podríamos iniciar con intervenciones tempranas para que estas personas de alguna manera tomen conciencia, ¿no?, de lo que tiene, el daño que les puede provocar la adicción al tabaco. Ustedes lo comentaron y lo comentó muy bien, la adicción que tiene la nicotina a veces es más alta que el consumo de marihuana o alcohol. Entonces, es un problema de salud pública que sí lo podemos evitar. Sí, podemos evitarlo. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que ser ser mucho cuidadosos con la publicidad y ser muy cuidadosos también con las campañas que tenemos ahí en puerta. De antemano, creo que el sector salud tendría que ponerse las pilas como se puso las pilas en la pandemia. Yo creo que por ahí va. Sí. Muy bien, aunque es un esfuerzo que requiere la participación de todos. Me quedé pensando en el Hospital Civil. Esa es una parte muy importante, pero no puede solo con este paquete. No, tendríamos que hacer una intervención de todo el sector salud y realmente convencer. Ahora sí que tenemos que ir a convencer a nuestros mismos directivos de la importancia que tiene hacer este tipo de campañas. Empezaríamos por la casa. Ahí bien, empecemos por casa. Fabiola, tus conclusiones. Bueno, pues yo pues invitar y exhortar tanto a las personas, sobre todo a la sociedad civil, en cuestión de poder apoyar en estas medidas. Sobre todo hay muchos aspectos como por ejemplo la venta de cigarrillos sueltos, la utilización de dispositivos de nicotina que están prohibidos en México. Ningún dispositivo de nicotina es legal en el país. Pero se siguen vendiendo, Fabiola. Precisamente esa parte es la que tenemos que trabajar como sociedad, porque imagínense si aún así existiera un reglamento que permitiera esto, de aún así la problemática lo vemos con lo mismo del tabaquismo y con otras drogas. Es decir, ninguna droga más que las que conocemos son algunas legales, pero aún así existe una serie de problemáticas que considero que esta ley puede ayudar sobre todo a los más jóvenes, es decir, ¿quién decide por un niño? ¿Quién decide por un joven? ¿No? Entonces hay que pensar en ellos y sobre todo a las personas que son fumadoras y fumadores, pues también invitarlos, en este caso pues a la clínica para dejar de fumar, que acudan, es un servicio que tiene la Universidad de Guadalajara. También sobre todo trabajamos el tema de la prevención y la promoción de la salud. Algo que me gustaría concluir también es que hay encuestas, la ENCODAT señala que Jalisco es uno de los países de los estados en donde menos se ha seguido el reglamento en cuestión de bares, es decir, estas reglamentaciones, ¿no? El lugar donde más se fuma es en la casa, por ejemplo, y también hay pues resultados muy interesantes en esa encuesta donde nos dice que Jalisco es uno de los estados donde menos se siguen las señaléticas para no fumar. Entonces, esa encuesta tiene desde el 2017 y bueno, pues es muy importante reflexionar como Estado qué estamos haciendo, ¿no? Cuáles son las instancias, no solamente para que un fumador llegue ya a una atención, obviamente el servicio de salud ahí va a estar, lo vamos a atender, pero eso tiene un costo y el costo es muy elevado. Y también clarificar que el que es fumador va a seguir comprando los cigarros, va a seguir adquiriendo los cigarros, no se le está prohibiendo la compra, ni tampoco se le está recriminando su acción de fumar. Al contrario, es sensibilizar en ese sentido y prevenir en los más jóvenes. Y por otro lado, muchos restauranteros en las normas y reglas anteriores lo que señalaba es que solamente una tercera parte del espacio era para el espacio de fumadores y tenía que tener una serie de recomendaciones y reglas. Pensemos, por ejemplo, en un mesero, ¿no?, que tiene que transitar hacia una zona de fumar y no fumar. ¿Quién cuida a ese fumador pasivo? Claro. Muy bien. Javier, tus conclusiones y te lanzaron un pial. Eso fue, sentí como un cadenazo ahí a los comerciantes que no cumplen. No lo escuché. No, sí lo escuché y muy bien y con toda la atención. Bueno, como conclusión final, desde Cámara de Comercio entendemos perfectamente estas dos aristas que les comentaba, ¿no? La parte de salud, que eso es muy importante y que nosotros como Cámara siempre impulsaremos y siempre apoyaremos y trabajaremos coordinadamente. Y doctor, reitero el compromiso de realizar este tipo de estrategias, porque de veras estamos convencidos y a título personal que esas campañas de toma de conciencia, de socialización, empezando en las edades correctas que tienen que ser y seguir, se puede tener un gran impacto. Si lo tuvieron los cigarros, como señalabas, diputada, y doctor,
doctor con esa parte en su momento en los 70s, ¿por qué no? Con lo más preciado que es nuestra salud y la toma de conciencia en los momentos de temprana edad, ¿no? De lo que es la pubertad, preadolescencia, adolescencia y demás. Entonces, doctor, el compromiso en esa parte para poder desarrollar, sentarnos, platicar y definir estrategias de toma de conciencia. Eso por lo que es la parte de arista de la parte de salud. En el tema comercial también no podemos dejar de ver que va a tener un impacto por las razones y las estadísticas que habíamos comentado, y ese es un tema que nosotros también como Cámara de Comercio pues tenemos que cuidar por los comerciantes, por las pequeñas empresas, por los abarroteros. Tenemos que ver esa parte. Nosotros seguiríamos insistiendo en la reapertura de las mesas de trabajo para encontrar un punto de equilibrio en esa parte, que sí seamos escuchados. Insisto, o sea, estamos convencidos de que preservar la salud es fundamental, pero también es importante preservar los empleos, las afectaciones económicas, y que definitivamente se puede llegar a un punto muy interesante en esta situación, y definitivamente, Fabiola, en el que me aventabas, ¿no? Que decía aquí Carlos, totalmente de acuerdo que es un tema de implementación, y como Cámara de Comercio nosotros siempre hemos cuidado esa parte, y pongo el ejemplo de anteriores con el tema de la pandemia, el uso del cubrebocas, que nosotros somos muy puntuales en los negocios, lo exigimos, lo impulsamos, motivamos. O sea, esa parte nosotros es el compromiso también, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en esa parte de implementación. Muy bien. Muchas gracias. Ana, en 30 segundos, ¿qué le dirías a un fumador que te está viendo ahorita en televisión? ¿Qué le dirías? Que lo invito a que inicie una vida saludable, que se acerque a los centros especializados para que pueda trabajar su adicción, que sí se puede, que lo necesita que hacer no únicamente por él, sino también por su familia, porque cuando perdemos la salud nos afectamos todo el entorno familiar, que están las puertas abiertas de muchas instituciones para que él lo pueda ir abandonando con el apoyo y el respaldo que se necesita. Gerardo, un mensaje a un fumador que te está viendo. Que conozcan su salud pulmonar e invitarlos a tener mejores prácticas de salud. O sea, el dejar de fumar es importantísimo para evitar enfermedades que son 100% prevenibles, como es las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, dejar de fumar evitarían esas 3 patologías que son importantes y que en muchas ocasiones son fatales. Muy bien. Fabiola, en 30 segundos, un consejo a la gente que nos está viendo y que fuma. Pues invitarlos a tener un estilo de vida saludable y a acercarse a iniciar un tratamiento de cesación, y que no están solos. Estamos apoyándolos en todo su acompañamiento. Hay otras maneras para resolver también temas de salud mental que no necesariamente es prender un cigarro. Muy bien. Gracias, Fabiola. Gracias, Un Javier. gusto. No, gracias, Carlos. Gracias, Gerardo. Gracias. Gracias, Ana. A la orden. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.